Buenas, en el día de hoy tenemos la oportunidad de presentar un metaanálisis sobre cáncer de endometrio y análisis de los factores asociados a su aparición y recurrencia y su manejo en el contexto de mujeres en edad posmenopáusica. Recordar que los autores de este fue en tutorial doctor Félix Canencia, médico ginecólogo obstetra, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, con la participación de Jorge Daniel Solano, Aura Dorado y María Paula Cárdenas, estudiantes de medicina de octavo semestre de la Universidad del SINU, sede Montería. Mi nombre es Jorge Solano y pues yo comenzaré con la revisión de este metaanálisis. De una manera de introducción, el cáncer de endometrio es la patología oncológica más frecuente en edad posmenopáusica, ya que más del 90% de los casos se registran en pacientes mayores de 50 años. Se han identificado múltiples factores de riesgo asociados a este: la obesidad, la exposición prolongada de estrógenos, la nulliparidad, el aumento del peso endometrial, el bajo nivel socioeconómico, que pues son uno de los más comunes. Sin embargo, también pueden presentarse en estadios tempranos, lo que esto supone parcialmente un pronóstico favorable para el mismo. Y con respecto a su tratamiento, las guías oncológicas establecen que la cirugía es el tratamiento de elección en el cáncer de endometrio, principalmente en estadios iniciales. Suele detectarse en pacientes posmenopáusicas y en el 75% de los casos en estadio temprano, lo que como tal eh, supone un pronóstico favorable. Asimismo, la presencia de la metrorragia como el síntoma más frecuente es lo que conlleva a, a como tal su diagnóstico. Entonces, tenemos que hay una alta incidencia, principalmente en pacientes con factores de riesgo, que conlleva a una mortalidad significativa. Existen dos tipos de cáncer de endometrio: el tipo 1 o endometrioide y el tipo 2 o no endometrioide. Y en cuanto a su grado histológico, este derivará de la cirugía y de la toma de la biopsia y estudio anatomopatológico. Entonces aquí encontramos los tumores diferenciados en grados. Si está bien diferenciado, estaremos en grado 1, moderadamente diferenciado grado 2 o G2 y pobremente diferenciado grado 3 o G3, que estos últimos son los de peor pronóstico. Y en las pacientes en quienes ocurren en la etapa premenopáusica, al menos el 5% de estas es antes de los 40 años al momento del diagnóstico. Entonces, una de las principales causas implicadas en la carcinogénesis y en la producción de esta patología es la exposición a estrógenos, en donde la terapia hormonal sustitutiva, los ciclos de anovulación y los tumores secretores de estrógenos, perdón, son los principales productores de esta alta eh, sustancia, por decirlo así. Entonces debemos considerar factores de riesgo importantes como lo es la obesidad, la nulliparidad, la menopausia tardía, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y antecedentes familiares de como tal cáncer de endometrio, teniendo en cuenta que los efectos metabólicos y endocrinos de la obesidad es lo que puede explicar la asociación entre este y el cáncer como tal. Bueno, el objetivo de este metaanálisis es analizar mediante la técnica de metaanálisis la asociación de los factores involucrados en el desarrollo del cáncer de endometrio, asimismo describir su comportamiento teniendo en cuenta la etapa posmenopáusica y como tal su manejo. En cuanto a los materiales y métodos, el presente metaanálisis se realiza en la ciudad de Montería, Colombia, por estudiantes de medicina de octavo semestre en el área de ginecología y obstetricia, donde se estudiaron 115 referencias bibliográficas publicadas entre los años 2019 al 2022, para así determinar la relación de factores que favorecen a la aparición y recurrencia de cáncer de endometrio, por lo cual se seleccionaron 6 artículos de investigación que se atribuyen a estudios de corte transversal, estudios descriptivos, observacionales, analíticos y retrospectivos. Esto con el objetivo de hacer énfasis en el impacto de los factores de riesgo directamente asociados a como tal el desarrollo de la enfermedad, su histopatología y el manejo de manera específica. Entonces, como criterio de inclusión se destacaron y tomaron en cuenta los artículos con fecha no mayor a 5 años y que tendrían mayor similitud en la temática mencionada, basándose en los factores predictores y el esquema de tratamiento que es utilizado para el cáncer de endometrio. Y del mismo modo se excluyen los artículos los cuales pues tienen una fecha superior a 5 años a los 5 años anteriores y que no guardan ninguna relación con los factores de riesgo para el padecimiento de cáncer de endometrio, al igual que los que tampoco se enfocaban en su esquema de tratamiento.
Bueno, entonces, el desarrollo de este metaanálisis se basó en los hallazgos encontrados en el estudio sobre los factores de riesgo asociados a la aparición y la recurrencia del cáncer de endometrio en las pacientes posmenopáusicas. Entonces, estos fueron los siguientes. Primero tenemos la relación del cáncer endometrial y el grosor endometrial. Para esto debemos tener en cuenta que el grosor endometrial varía con el ciclo menstrual, así mismo que con la edad, siendo este casi lineal en la etapa posmenopáusica. Entonces, los puntos de corte para considerar un grosor patológico del endometrio a la ecografía son de 16 milímetros en edad reproductiva, de 5 milímetros para la edad posmenopáusica y de 8 milímetros en la etapa posmenopáusica, pero porque teniendo en cuenta si las pacientes se presentan o están frente a una terapia de reemplazo hormonal. Entonces, el hallazgo principal de la presente investigación es que el grosor endometrial mayor a 3,5 milímetros medido por ecografía en mujeres posmenopáusicas asociado a sangrado transvaginal tiene una asociación alta con como tal la presencia del cáncer endometrial, ya que la sensibilidad que demostró la presencia de este para predecir el cáncer endometrial fue de un 100% con una especificidad de un 58,1%, con un valor predictivo positivo de un 26%. Asimismo, el promedio del grosor endometrial observado en la población estudiada fue de 3,5 milímetros, datos que se anteponen a publicados anteriormente con reportes que en las pacientes posmenopáusicas sintomáticas debía tenerse en cuenta a partir de los 5 o mayor a los 5 milímetros. Y bueno, ese fue todo mi aporte. Los dejo con mi compañera Aura que continuará con la revisión. Bueno, hablando un poco más sobre los factores de riesgo predictores del cáncer endometrial, pues vamos a encontrar varios como son la obesidad, en el que los efectos metabólicos y endocrinos presentes en la obesidad pueden estar asociados con el cáncer endometrial. Además, las altas concentraciones de insulina en mujeres obesas pueden incrementar el riesgo de cáncer de endometrio. Muchas preguntas que aún no se resuelven derivan de la interacción entre la obesidad y estrógenos e insulina como mediadores de la carcinogénesis endometrial. Entre estos también vamos a encontrar la edad. El riesgo de cáncer de endometrio va a aumentar a medida que una mujer envejece. Además, debemos tener en cuenta también las hormonas, en la que sabemos que los ovarios producen dos hormonas femeninas principales, siendo estos los estrógenos y la progesterona. Entonces, las fluctuaciones en el equilibrio de estas hormonas van a causar cambios en el endometrio. Entonces, una enfermedad o afección que aumenta la cantidad de estrógenos, pero no el nivel de progesterona en el cuerpo, puede aumentar el riesgo de cáncer de endometrio. Los ejemplos incluyen patrones de ovulación irregulares que pueden ocurrir en el síndrome de ovario poliquístico, como también en la obesidad y la diabetes. Tomar hormonas después de la menopausia que contienen estrógeno pero no progesterona aumenta el riesgo de padecer como tal el cáncer de endometrio. Entre otros de los factores vamos a tener la nuliparidad, en el que el equilibrio hormonal se inclina hacia una mayor producción de progesterona durante el embarazo. Por lo tanto, tener muchos embarazos va a ayudar a proteger contra el cáncer de endometrio. La mujer que nunca ha estado embarazada va a tener un mayor riesgo, especialmente si también era infértil. Además, vamos a tener la diabetes. El cáncer de endometrio puede ser aproximadamente 2 veces más común en las mujeres que padecen diabetes tipo 2, pero la diabetes es más común en las personas con sobrepeso y menos activas, los cuales también son factores de riesgo para este mismo. Por último, y no menos importante, los antecedentes familiares, en el que el cáncer de endometrio tiende a ser hereditario en algunas familias. Algunas de estas familias también presentan un mayor riesgo de padecer cáncer de colon. Entre estos trastornos se llama cáncer de colon hereditario sin poliposis o síndrome de Lynch. En la mayoría de los casos, este trastorno es causado por un defecto en el gen de reparación con discordancias en el MLH1 o en el gen MSH2. Sin embargo, al menos 5 de otros genes pueden causarlo. Una copia normal de cualquiera de estos genes reduce la capacidad del organismo para reparar el daño a su ADN o controlar el crecimiento celular. Esta causa es un riesgo, compete como un riesgo muy alto de cáncer de colon, así como el alto riesgo de padecer cáncer de endometrio, y las mujeres con este síndrome tienen como tal
un riesgo del 70% de padecer cáncer de endometrio en algún momento de su vida. Hablando ya acerca de las opciones de tratamiento, bueno, el planteamiento terapéutico en pacientes con enfermedad endometrial neoplásica debe estar a cargo de un equipo multidisciplinario, individualizando cada caso para conseguir así un desenlace óptimo. En pacientes con hiperplasia, con atipias o cáncer de endometrio, en estadios iniciales el tratamiento de elección va a ser quirúrgico con histerectomía, con doble anexectomía y en casos en los que se indica linfadenectomía pélvica y aortocava. Se dice que la cirugía debe acompañarse de tratamientos coadyuvantes como son la radioterapia, la braquiterapia o la quimioterapia, con pronósticos menos favorables en pacientes obesas y con comorbilidades agregadas y en quienes cursen con cáncer de endometrio tipo 2 o lesiones avanzadas como serían los estadios 2, 3 y 4. En cambio, el tratamiento conservador de la fertilidad como con progestinas está indicado en mujeres jóvenes, nulíparas, menores de 40 años con previa estadificación y pues una vigilancia estrecha. El tipo de tratamiento debe individualizarse y la duración recomendada es de 12 meses para conseguir como tal una respuesta completa y este puede prolongarse hasta 18 meses en caso de una respuesta parcial. El embarazo debe buscarse de forma inmediata luego de una regresión completa en un periodo no mayor a 2 años. En caso de persistencia de la enfermedad debe practicarse el tratamiento quirúrgico y hasta después de completar la paridad. Bueno, acá ya hablando sobre los resultados, se tuvo en cuenta estudios en el tiempo del 2019 hasta el 2022, donde se registraron 1.612 pacientes con cáncer de endometrio, algunas con lesiones precancerosas y otras sin hallazgos histopatológicos, pero con al menos una manifestación. Bueno, con respecto a esta gráfica, esta nos explica que el tipo histológico que se encontró fue el carcinoma endometrioide, el principal, que es el tipo 1, representando el 78% de los hallazgos obtenidos, seguido del no endometrioide, que constituiría el tipo 2, con un 17% de los casos, esto sin despreciar el 2% de las hiperplasias simples con atipia y el 3% que corresponde al carcinoma no indiferenciado. Bueno, con respecto a esta gráfica, pues esta nos habla de los factores de riesgo, que son sin duda algún aspecto indispensable para la progresión de la presentación de la patología. En nuestra revisión bibliográfica de 1.612 pacientes se encontró que la obesidad es el factor común en 490 pacientes, lo que equivale a un 30.3%. La exposición al estrógeno con un número de 386 pacientes estudiadas, que correspondería a un 23.9%, la diabetes con un número de pacientes de 312, que correspondería a un 19.3%, y la nuliparidad en 229 pacientes, que corresponde a 14.2%. Además, la hipertensión, la cual se realizó en 112 pacientes y corresponde a un 7.1%. Y por último, y no menos importante, el engrosamiento del endometrio en 83 pacientes, que equivale o corresponde a un 5.2%. Bueno, ahora continúa mi compañera María Paula Cárdenas. Listo, entonces continuando con la parte de los resultados, tenemos acá que en la población estudiada de 1.612 pacientes categorizadas entre el nivel socioeconómico 1 y 4, al nivel 1 pertenece a 618 de ellas con grado de escolaridad primaria, 344 con nivel socioeconómico 2 entre secundaria y universitaria, 324 en el nivel socioeconómico 3 profesionales y 326 en el 4 también profesionales. Este estudio nos demostró que en cuanto al nivel socioeconómico y el desarrollo de la patología de cáncer de endometrio, hay una relación bastante estrecha en cuanto a que entre menor sea el nivel socioeconómico, mayor va a ser la aparición. Por lo menos pues en nuestro artículo, en nuestra revisión de artículos, ese fue nuestro análisis.
Ya en cuanto a los resultados y el tratamiento seleccionado, tenemos que 1.047 pacientes, perdón, tienen como tratamiento seleccionado la cirugía más el manejo coadyuvante y 565 tratamiento conservador. Se puede decir que la radioterapia y la quimioterapia se llegó a la conclusión pues de que en más de un 65% de las mujeres que hicieron parte de este estudio se le indujo este esquema, ya que se encontraban en un estadio entre 3 y 4. Ya en cuanto a la discusión, se tiene que en este estudio acerca de todos los factores asociados al cáncer de endometrio en mujeres posmenopáusicas, se pudo encontrar que suele detectarse mayormente en mujeres en este grupo etario y en el 75% de los casos en estadios tempranos, lo que supone, digamos así, un pronóstico favorable, por lo que conforme a los desenlaces de estos estudios se confirma que la incidencia del cáncer de endometrio es rara antes de los 50 y más baja después de los 80, lo que concuerda pues con la literatura. En definitiva, y con base a la experiencia de los autores, se concluye que es importante establecer un plan de actuación diagnóstico terapéutico adecuado y consensuado por un comité multidisciplinario, como lo explicaba mi compañera al inicio, de tumores ginecológicos, integrado por profesionales implicados en el diagnóstico y tratamiento de estas pacientes. En general, los proveedores de atención de la salud de mujeres menopáusicas pueden usar los datos de este estudio para mejorar la asesoría de la paciente. Ya en cuanto a la conclusión, los estudios sugieren que existen diversos factores de riesgo predisponentes para la aparición de este tipo de cáncer, en donde la mayoría de estos son de tipo modificable, por lo que una parte importante en la detección temprana del mismo y en la prevención radica en educar a las pacientes para que cambien su estilo de vida y asistan a la consulta de forma regular para su seguimiento. Ahora, principalmente, si sumado a esto tenemos en cuenta los factores no modificables como son la edad, los antecedentes familiares o las mutaciones genéticas que ya habíamos mencionado, que aumentan aún más el riesgo. Esto pues se fundamenta que según que el bajo grado de escolaridad y la obesidad fueron las variables más comunes entre las estudiadas, por lo que se podría llegar a decir que con una buena influencia en la población en general puede llegarse a una reducción en la presentación de esta patología. Por último, y con respecto al tratamiento, toda paciente debe ser individualizada y tratada como tal, aunque aún hay controversias. Se encontró que el tratamiento conservador por sí mismo no tiene suficiente impacto para la salud íntegra de este grupo de pacientes, por lo que el tratamiento quirúrgico acompañado de coadyuvantes sigue siendo la elección, digamos, que más favorable para el manejo de este grupo de pacientes. Ahora bien, aunque esta sea una patología que lleva su incidencia en aumento con una buena vigilancia epidemiológica basada en las pacientes con riesgo de padecerla, puede controlarse su aumento y llevarla a la reducción en las tasas que se están presentando. Esta fue toda nuestra presentación. Tuvimos como objetivo darles a conocer de manera clara y precisa el fundamento del tema y de una u otra forma contribuir al aprendizaje mediante estudios detallados con fines académicos, básicamente. Agradecemos a nuestro tutor el seguimiento brindado. Muchas gracias.